Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 162. En esta ocasión hablaremos de quién fue Rosendo Radilla y por qué su importancia en el actual derecho mexicano. Sean bienvenidos. Rosendo Radilla Pacheco nació el 1 de marzo de 1914 en Las Clavellinas, un pequeño rancho a 3 kilómetros de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Era cantautor y en sus corridos le gustaba hablar y componer sobre la verdad de nuestro México. Además, componía corridos a favor de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez o el Partido de los Pobres. Fue un luchador a favor de los que menos tenían, convirtiéndose en defensor de los derechos humanos. Sus acciones y cuestionamientos lo colocaron en la mira del gobierno de aquel entonces, por lo que el 25 de agosto de 1974 fue desaparecido por los militares. El señor Rosendo Radilla Pacheco viajaba en un autobús junto con su hijo desde Chilpancingo, Guerrero, hasta Atoyac, cuando en un retén militar uno de los militares lo reconoció y no le permitió continuar su viaje. Es decir, que en ese momento Rosendo Radilla preguntó: ¿de qué me acusan? Los militares le respondieron: de componer corridos para Lucio Cabañas. Después de su detención, se lo llevaron preso al excuartel en Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez, víctima de desaparición forzada de personas. Hasta hoy en día, nada se sabe sobre su paradero. La familia de don Rosendo Radilla Pacheco denunció la desaparición por parte de los militares. Sin embargo, jamás se materializaron dichas denuncias, ya que en esas fechas el Estado mexicano no reconocía el delito de desaparición forzada de personas. Luego entonces, los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que el Estado mexicano investigara esos hechos, así como también pidiendo que se sancionaran a los responsables. La investigación fue dirigida respecto a la jurisdicción penal militar, con base en la justicia castrense, pero no se realizaron ningún tipo de investigaciones y menos que se hayan castigado a los responsables. Fue hasta el 15 de noviembre del año 2001 en que los familiares, al no encontrar justicia alguna en nuestro país, tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este organismo internacional investigara los hechos. Y hasta el 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana emite sentencia, en donde condena al Estado mexicano como violador de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Estado mexicano es responsable de la violación a la libertad personal, la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, así como también de esos mismos derechos consagrados en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Además de eso, se condena que el Estado mexicano incumplió con el deber de adoptar en su disposición en el derecho interno algunos de los cuestionamientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a lo que señala la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que no se tenía tipificado el delito de desaparición forzada de personas. ¿Por qué es importante el caso de don Rosendo Radilla? Es tan trascendental este caso que fue la primera sentencia en contra del Estado mexicano por violación a derechos humanos, lo que provocó, entre muchas cosas, un impacto en el sistema jurídico mexicano. Impacto que tiene que ver en materia de derechos humanos. Es decir, ¿qué es lo que se tiene como impacto de este caso? Se aprueba la Reforma Constitucional Federal de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Esta materia tan importante y reforma tan trascendental en la vida mexicana.
Derivado de esto, se impuso la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Se reconoce el estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Y finalmente, se comenzaron a hablar de temas como control de constitucionalidad, control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio. Y en nuestro país surge desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis 293/2011, en donde se señala que en materia de derechos humanos en nuestro país no existe jerarquía normativa. Es decir, aquella frase o aquella clase de la pirámide de Kelsen se viene abajo con esta reforma en materia de derechos humanos. Recuerda que en tratándose de derechos humanos no hay jerarquía normativa en nuestro país. Aplica lo que más le favorece o menos le perjudique a la persona. Y en esta misma resolución del 293/2011 se establece con claridad cuál es la obligatoriedad que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Además, se reforma el artículo 1 de nuestra Constitución y se establece desde el párrafo 3 la obligatoriedad de todas las autoridades a promover, proteger y respetar los derechos humanos desde el párrafo 3 de ese artículo 1 de nuestra Constitución. Ahora ya conoces la importancia de don Rosendo Radilla Pacheco y el surgimiento de control de constitucionalidad, control de convencionalidad, bloque de constitucionalidad y la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en nuestro país. ¿Se estarán cumpliendo a cabalidad? Quiero leerlos acá en los comentarios. Espero que este video sea de ayuda y de agrado para ustedes, mis queridos jurisconsultos. Vamos haciendo academia.